Buenas tardes a todos, bienvenidos a Lambrot. Un placer enorme volver a encontrarnos, como lo venimos haciendo tan seguido últimamente, y como siempre, intentando encontrar motivos y razones que nos permitan seguir sintiéndonos cerca, juntos, acompañados, y además sentir que podemos pensar y reflexionar sobre lo que nos pasa. Quisimos generar un espacio para eso. No es un espacio para criticar, ni es un espacio para hablar de otros. Es un espacio para mirarnos y entendernos. Y quizás, mirando hacia afuera, sin lastimar a nadie, podemos comprendernos un poquito mejor nosotros. Y tiene que ver con eso, con una invitación para esto. Y como entendíamos que lo que acá había en juego no es solamente un casamiento y un tema religioso, del que un poco vamos a hablar, sino que hay en juego un modelo de liderazgo que hay sobre la mesa para pensar qué nos pasa a nosotros, a quién tenemos que escuchar y seguir, a quién no, cuándo el liderazgo es bueno, es malo, es positivo, es negativo, cuándo el liderazgo nos ayuda, nos impulsa y saca lo mejor de nosotros, y cuándo ese liderazgo es un poco más complejo, más complicado y quizás nos hace ir por un camino equivocado. Entonces, para que pensemos juntos, para que trabajemos sobre esta idea y para que busquemos seguir aprendiendo y creciendo como seres humanos, es que elegimos a una persona que además de ser amiga y querer mucho, es una excelente profesional, es muy especialista, además de ser licenciada en psicología, es muy especialista en lo que es liderazgo y lo que es cambio para el liderazgo y procesos de cambio. Y como tenemos mucha confianza y la queremos mucho, le invitamos con mucho tiempo de anticipación ayer, y por suerte la agarré desprevenida y me dijo que sí. Entonces, Andrea Churba, gracias, bienvenida a Gracias este por la invitación, espacio Fabi. del Facebook de Lambrot. Y te invito a que hagamos este viaje juntos, ¿te parece? Vale, me encanta, me encanta. Siempre me gusta mucho charlar con vos. Bueno, hagamos de cuenta que estamos charlando con Puchi y con Ari, los cuatro, Genial, en un espacio personal y de amistad. me encanta. Pero hay algunas personas que nos están escuchando y además queda grabado, así que ojo con lo que digamos. Dale, dale Eh, nomás. Bueno, yo le propuse a André hacer como una primera introducción desde lo religioso, lágico, judío, y, digamos, ustedes saben que yo estoy frente a una computadora, pero si hago así, la miro a André. Ya tengo el dato para saber hacia dónde tengo que mirar Sí, creo. para que la pueda mirar de frente. Así que, André, con tu permiso, voy a empezar a encuadrar esto. Ya está en los medios por todos lados, no es ninguna novedad que nadie avala lo que pasó. Está prohibido por la ley argentina y está prohibido por la ley judía. Tenemos claramente en los textos judíos un principio que se llama Dina de Malhuta Dina, vivimos en un país, hay que respetar la ley y la ley de ese país es ley para nosotros. Y hoy está prohibido hacer reuniones de 150, de 100, de 50, de la cantidad de gente que quieran, y no se puede hacer esto. También tenemos un mandato judío, Ubajarta Bajaim, elegirás la vida, y la vida hay que preservarla, y no se pone en riesgo para cumplir ningún precepto. No hay ninguna razón para arriesgar tu vida, y tampoco hay ninguna razón para arriesgar la vida de los demás. Es más, tenés que cuidar y proteger tu vida y tenés que cuidar y proteger la vida de los demás. Por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique esto que pasó. Todos vieron el chiste que circulaba, que le dijeron que lo haga en el Zoom de la computadora y entendió que era el Zoom del edificio y por eso lo armaron ahí. Pero más allá de ese chascarrillo y esta manera inocente de ver el tema, acá hay algo profundo que tiene que ver con el liderazgo y como uno escucha, que es justamente el tema que vamos a ver con André. Antes, solo otro pequeño detalle más para contarles que hay algo también muy interesante para pensar acá y tiene que ver con lo místico. En la mística judía, los casamientos juegan un lugar central. Para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando, el casamiento es la unión de dos neyamot que están fragmentadas en una sola neyamá, un alma sola, completa, que integra a la existencia de un ser. Por lo tanto, unir a dos mitades que se están buscando desde que su existencia inicial y que se encontraron, no es un tema de trámite, no es una cuestión de salón de disponible o de fecha para que vengan las familias de afuera. Una vez que uno puso una fecha y fijó una fecha, hay allí en la concepción mística del casamiento
una profundidad enorme y un deseo de que eso se mantenga y se conserve, pase lo que pase. Ahora, dicho esto, no está por encima de la vida. Igualmente no está por encima de la vida. Y si hay que mantener sí o sí esa fecha y hay que cuidar la fecha y no se puede cambiar, ok, había dos opciones. Una, hacer un casamiento por Zoom, pero por Zoom computadora, de verdad. Nosotros hicimos un bar mitzvah, un tefilim, de un chico que no quiso, que movió la fecha para hacerla después, pero quiso esa fecha mantenerla. Nos juntamos, 150 computadoras conectadas en todo el mundo, 3, 4 personas por computadora porque era familiar, había 500, 600 personas en pantallitas y compartimos una ceremonia de tefilim. El chico pudo tener su fecha, su aliyá, su para allá, sin cumplir con la halajá, simplemente como experiencia, y después haremos su bar mitzvah. Inolvidable y única, ¿no? Sí, sí, tremenda, la verdad, una experiencia divina, divina. Sí. Y la otra alternativa, hoy hacer ceremonias de los que oficiamos nos dejan. Se hubieran hecho un salón enorme y hubieran estado solamente los novios, el rabino a 50 metros hablándoles, el de limpieza y el de sonido a otros 50, 100 metros haciendo el sonido, y que haya minyan repartido en un salón enorme, pero con 10 personas, nadie se hubiera enterado. ¿Por qué una fiesta? ¿Por qué un catering? ¿Por qué un disjockey? ¿Por qué un montón de gente exponiéndose toda junta una al lado del otro? ¿Qué está pasando? Bueno, esta es una pequeña simplemente introducción. André, te dejo que nos empieces a hablar un poco, si tenés ganas, de qué pasó con el liderazgo acá en este caso. Mm. Y necesariamente creo que tenemos que contextualizarlo, o sea, estos tiempos son tiempos bien particulares en los que cosas que quizás habrían pasado de algún otro modo, que sucedan en este tiempo, en situación de enfermedad muy cerca, de muerte cerca, de un grado de incertidumbre tan alto y de angustia y estrés y ansiedad y demás emociones, muchas también positivas porque están pasando también cosas que nos sorprenden positivamente en términos de aprendizaje, en términos de descubrimientos, en términos de conocernos a nosotros mismos haciendo algo que no nos hubiéramos imaginado nunca que lo íbamos a hacer, o nunca nos hubiéramos imaginado que lo íbamos a hacer tan rápido. Son tiempos de coctelera de emociones, ¿no? Y esto uno lo ve en la casa de uno, lo ve en el laburo de uno, con los amigos, qué sé yo, una semana hablas con alguien y te lo encontrás que está pum para arriba y súper bien, y a la semana siguiente está bajón, y así estamos medio como en una montaña rusa de emociones en estos tiempos, ¿no? Y tal vez cuando uno está en esa situación, busca aferrarse a algo. Quiere tener alguien que te diga más o menos por dónde ir, porque tu GPS no anda. No, Esta cantidad de cosas que describiste vos hace que nos sintamos perdidos. tal cual, porque además, sumado a todo esto, en relación a tema coronavirus y a todas las transformaciones que el tema pandemia va a traer, tema pandemia, tema cuarentena, ambas cosas van a traer muchas consecuencias, muchas negativas y muchas positivas también, pero al respecto de todo eso, está sucediendo en este momento que estamos faltos de respuestas, que no tenemos, que ni nuestros grandes referentes nos dan respuestas. O sea, personas a quienes hubiéramos buscado en estos tiempos para preguntarles de alguna manera cómo me rumbeo, hacia dónde voy, personas en las que confiábamos en su criterio. No tenemos respuestas, no tenemos respuesta de la ciencia. Hoy todavía no tenemos una respuesta en relación ni al contagio, ni una respuesta en relación a la cura de esta enfermedad, por lo cual, de alguna forma, la cuarentena, el barbijo y todos los cuidados que estamos tomando son cuidados para estirar hasta que llegue alguna posible cura o vacuna o lo que sea, por lo cual también esto nos produce esta montaña rusa en la cual hoy charlábamos nosotros dos en relación a lo que nos pasa con nuestras agendas y con los tiempos, ¿no? Alguien te dice, planificamos lo que va a pasar dentro de un mes, y nos parece
insólito pensar en un mes. O sea, a mí me pasaba que yo tenía una agenda bastante ordenada y bastante planificada para el semestre próximo, en tiempos pre-pandemia. Hoy todavía no está terminada de ordenar mi agenda de la semana que viene, porque estamos como con una situación de cortoplacismo y de espera de respuestas, espera de tomar decisiones con algún tipo de panorama un poco más, con algún poco más de dato. Y entonces en ese sentido me parece que, y todo esto yo lo planteaba como un tema de contexto, porque lo que sucede en contextos de incertidumbre, llamémoslo normales, y no estos que son tan intensos, si hubiera normal o no normal, ¿no? Pero para distinguir prepandemia y estos tiempos, en los momentos de incertidumbre son momentos de caldo de cultivo para... son momentos de caldo de cultivo para agarrarse de respuestas que pasan por ahí, y ni hablar las que históricamente ya estamos muy agarrados, a modo de identidad incluso. Entonces son momentos muy propicios para agarrarnos de esas respuestas, tapar los baches, los agujeros que tenemos de no respuesta, de incertidumbre, y con eso entrar en un campo de certidumbre, seguridad, tranquilidad. Hoy cuando hablábamos de esto, yo te decía que tal vez esto nos puede ayudar a empatizar un poco más con estos grupos, no para justificar ni para decir que esté bien, sino para entenderlos un poquito más. En la vida en la que nosotros vivimos habitualmente hay un nivel de incertidumbre que para muchos de nosotros es más o menos manejable. Pero para una porción de la humanidad no es manejable ese nivel de incertidumbre. Y hoy que nosotros estamos viviendo con niveles de incertidumbre mucho más altos, algunos de los que en tiempos, como vos llamaste antes, normales, no necesitábamos aferrarnos de nada, hay algunas personas que a medida que va subiendo el nivel de incertidumbre, están necesitando aferrarse y agarrarse. Por eso hay algunos pensadores que están ahora de moda, como Harari o como Byung-Chul Han, que tienen miedo a que sea momento donde aparezcan liderazgos autoritarios o fanáticos, porque el escenario está predispuesto. Entonces ahora, si nosotros lo estamos experimentando en nuestro ser, algunos que frente a esta incertidumbre les pasa esto, los invito a pensar que hay gente que es un poquito más propensa a asustarse frente a la incertidumbre, a niveles mucho más bajos que los que estamos viendo ahora, y por eso tienen sus líderes y siguen a sus líderes independientemente de lo que su análisis racional podría indicarle frente al caso. Porque sí, hoy no podemos entender que haya gente que se haya juntado a celebrar, aunque te lo diga tu rabino. Claro. Sí, y también en este plan entendimiento, sin por supuesto justificar, y estoy completamente en desacuerdo con lo que pasó, digamos, partamos de esa base, pero a modo de entendimiento, y esto es algo con lo que es mi trabajo habitual, mi trabajo está relacionado con facilitar cambios culturales, y esta cuestión de la resistencia a los cambios, y uno la puede ver en los laburos, la puede ver en, no sé, yo pensaba hoy en un ejemplo que me parecía fabuloso, porque lo vivimos todos nosotros y lo seguimos haciendo sabiendo que no nos hace bien o no les hace bien a nuestros hijos, que es el ejemplo de las fiestas de egresados de los pibes de 5º año. O sea, sabemos que es una situación no sana, no estamos ninguno de acuerdo. Por lo menos ninguno de los padres de acuerdo al respecto, y creo que de los hijos pasado un tiempo también en la reflexión se dan cuenta de alguna manera de la peligrosidad de algunas de las cosas que suceden en esas fiestas, pero todos lo pagamos, los buscamos, lo llevamos, lo apoyamos y nunca le ponemos un freno o un límite al respecto de esto, ¿no? Y entramos como en esa ola cultural en la cual creo que hay como dos elementos para pensar y para entender más aún, ¿no? Uno es el concepto de identidad, porque claramente la pertenencia, claramente la aceptación de las reglas de juego de un grupo al que pertenecemos nos da familiaridad, nos da
no solamente familiaridad, lo opuesto a lo que es la enajenación, nos cohesiona, nos hace, usabas la palabra ser en tu introducción, o sea, nos hace ser de una manera o de otra. Y yo creo que esta identidad, cuando necesitamos hacer cambios, a veces la sensación es la de pérdida de identidad. Y en estos tiempos, y los invito a pensar a todos, en las distintas cosas que vivimos, yéndonos del tema del casamiento, aunque partiendo de ese lugar, pero los invito a pensar en cuántas cosas sintieron estos 2 meses y medio, que estaban con sensación de enajenación, de no soy yo, con sensación de quién soy, quién voy a ser, qué queda de mí, qué queda de nosotros, qué queda del laburo, que ahora es, qué queda de este laburo, que lo hacíamos de una determinada manera, que tenía unas determinadas reglas, que nos comunicábamos de un determinado modo, qué queda de esto, qué queda de los amigos que no nos estamos pudiendo encontrar a comer un asado, qué queda, y esos espacios en donde nos juntábamos y se producía esa mística, y se producía, eran espacios, hay un autor que lo llama psicogeografía, eran espacios que en definitiva nos producían ser, nos producían que ese grupo exista de alguna manera. Sí. Y estamos todos pasando, ¿no? Como por esa sensación de patear el tablero al respecto. Nos cacheteó la cuarentena al respecto, ¿eh? Sí, y yo me quiero sumar a eso que vos decís con una idea de un filósofo judío llamado Martin Buber. O sea, que mucha gente se dedicó a pensar qué somos, cuál es nuestra esencia, qué sentimos, qué pensamos, cuál es la esencia de cada ser humano. Y Martin Buber dice que no es ni el ser, ni la emoción, ni la razón, sino que es el encuentro, es el vínculo. Somos seres sociales, somos seres gregarios, y está la esencia de mi ser en que me puedo contactar y comunicar con otros, si no, no soy. Si alguien nace en una isla solo y no tiene ningún contacto con otro ser humano, no es. Es otra cosa, no es ser humano. Puede ser algún descendiente de mono llamado con otro nombre, Sí. pero no es un ser humano. La otra cara de la... Perdón, sí. Pensaba así, vos pensás que hace mucho tiempo que nos están diciendo que tenemos que vivir en aislamiento social. Si lo social es nuestra esencia y nos vienen diciendo que el otro, en lugar de ser la posibilidad de que seas, es la amenaza a que dejes de ser, es muy loco. Tu posibilidad de transformarte en un ser está dada por el mismo que te amenaza de muerte. Es tremendo. Y entonces, yo lo quise decir el domingo en Click, pero bueno, hubo un poco de ruido, no sale bien, pero yo tenía ganas de proponerles a todos que cambiemos el vocabulario. ¿No? Nadie me va a escuchar, no soy un influencer. Pero Sí. dejemos de hablar de aislamiento social, hablemos de aislamiento físico, de aislamiento, no sé, de otra cosa, distanciamiento físico, y hablemos de encuentro espiritual, de encuentro emocional, de encuentro de amigos. O sea, está bien, mediatizados por la tecnología, por otras razones, pero si lo pensamos, hay una tensión entre nuestra necesidad de ser y nuestra amenaza al ser que internamente nos está haciendo daño. Así que les propongo salir de esa trampa. Sí, se me ocurren dos cosas en relación a lo que decís. Una es, también han pasado cosas interesantes en relación a los vínculos en estos tiempos. También ha pasado que hemos estado mucho más en contacto con seres queridos, yo que me dedico a trabajar con personas que trabajan, y especialmente en estos últimos 15 días, porque vengo haciendo como una bitácora de la cuarentena, de qué patrones aparecen en cada momento desde que empezó la cuarentena, y en estos últimos 15 días, algo que vengo escuchando bastante es cosas como yo logré estar enterado de cosas de la compañía o de cosas del grupo de laburo con el que estoy que antes no me enteraba, por lo menos no me enteraba con esta frecuencia. Yo logré estar en contacto con personas que no son las obvias de todos los días, las de diario, con las que laburo en proyectos todos los días, sino que son las del costado, con las que necesariamente necesitamos hacer alianzas en algunos momentos o lo que sea. O sea, parecería ser que como la comunicación uno la tiene que planificar y la tiene que producir, la tiene que activar
de algún modo, que es generarte una reunión de Zoom, marcar en el celular con cámara para ver al otro, etcétera, etcétera, parecería ser que está un poco más pensada la comunicación. Y como te decía, lo que está apareciendo en este tiempo, que además, por lo menos quizás tiene que ver con que Europa está empezando a abrir sus puertas, muchos diciendo y empezando a pensar en el momento post-cuarentena, probablemente lo que suceda es que voy a tener opciones, o sea, no voy a perder esto que logré ahora, o estas formas de, en vez de contactarme con ese vendedor del interior a quien veo cada 3 meses, poder verlo todas las semanas. Probablemente eso no lo voy a perder, porque, y decimos verlo inclusive, pero probablemente eso no lo voy a perder, y voy a poder elegir cuándo una cosa y cuándo la otra, y eso es libertad también, ¿no? Cuando uno puede elegir porque tenés opciones. Entonces es Está casi como bueno. lo opuesto al aislamiento social. Sí, sí, está bueno pensarlo así. Y yo te voy a decir dos cosas. Una es que te quiero llevar de vuelta al liderazgo y para Sí. eso te voy a dar una propuesta para pensar desde lo judaico, pero yo sé que vos sos especialista en Torá y en temas judaicos, pero lo tuyo. Y contarte que Guido nos está mandando muchas de las preguntas que las más de 200 personas que están en Facebook escuchando están haciendo preguntas, así que también en ratito vamos a abordar eso, tenemos unos minutos más para nosotros y después abriremos a preguntas. Pero dentro de lo que decías, ayer a la tarde hablamos de hacer esto, lo comunicamos ayer a la noche y hoy hay más de 200 personas escuchando. Esto también es un fenómeno de la comunicación muy interesante. Sí. Pero no quiero ir por ese lado, vamos al tema que nos convocó. Te quiero contar algo. O sea, es que la Torá, cuando aparece, cuando irrumpe, cuando es revelada, cosa que vamos a festejar mañana en Shavuot, la Torá viene a cambiar muchos paradigmas existentes. Y la gente se suele quedar con que, bueno, es el monoteísmo, es un tema matemático, en lugar de 14, 1. No es esa la novedad. Vamos, hay otras novedades más profundas. Entonces, una de las grandes novedades que trae la Torá es poner una distancia y una diferencia enorme entre Dios y el ser humano. Si vos mirás las mitologías antiguas y las religiones antiguas, hay semidioses, hay personas que ascienden y se transforman en dioses, hay dioses que caen y son humanos. Entonces, en esos mundos, un ser humano puede confundirse y creerse por un tiempo Dios. De hecho, los que gobernaban en muchos lugares se consideraban dioses. La Torah viene a arrasar esa forma de pensar, la destruye. No hay ninguna posibilidad. Dios es uno solo, es distinto, y nosotros todos somos mortales, con defectos y simplemente humanos. Con ese mensaje tan fuerte de la Torah, que no puede haber liderazgos que se la crean, que no puede haber liderazgos que quieran ocupar el lugar de Dios. ¿Cómo entendemos que aparezcan igual y que tengamos grupos, y ahora de la especie humana, no hablo del judaísmo, sino en general, grupos que empoderen a un líder con tanta fuerza, con tanta posibilidad, cuando la Torá nos dice, muchachos, ustedes son humanos, hasta Moshe se equivocó. Sí, yo, esta situación en particular que puso en peligro la vida no solamente de los que participaron de estos casamientos, sino además, y esto también es un elemento interesante, ¿no? El tema contagio hace que estemos todos linkeados por la posibilidad de contagiarnos unos a otros. O sea, es una enfermedad que tiene esa característica. Y como decía hace unos días en una TED, Ana Stahl, no sé si la escuchaste, súper interesante, la primera TED que hubo virtual y que salió por Canal 7, ella es hija de madre japonesa y hablaba del colectivismo, y hablaba de la cultura japonesa y hacía un análisis de por qué los japoneses no tuvieron un grado de contagios y de muertes tan grande como muchos otros países tuvieron, teniendo un contexto muy propicio para que esto suceda, ¿no? Ella decía, es un país muy cerca de China, con 130 millones de habitantes en un espacio tan pequeño, con el segundo país en fumadores por cantidad de habitantes, en más fumadores, digamos, decía un montón de cosas, y lo que ponía como antídoto, lo que decía que es el antídoto que sirvió, el antivirus, digamos, para los japoneses, decía que es esta cultura colectivista
en la cual me gustaron algunas frases que yo tomé nota para esto de hoy porque me parecían re interesantes. Decía ella, da vergüenza ganar cuando el otro sufre. Nos realizamos cuando cuidamos a los otros. Y lo contaba con la metáfora del barbijo, como el barbijo, estoy resfriado y me pongo barbijo para no contagiar a los otros, ¿no? Como, qué interesante como tema cultural. Ahora, yendo a tu pregunta. Esto. Ahora seguís. Las dos ideas están en la Torá también. Si querés después te cuento las fuentes. Bueno, dale. O sea, la Torá, las ideas de la Torá son muy parecidas a la cultura japonesa en estos aspectos. O hay conciencias porque habla de la esencia humana. Y entonces Claro. cuando hablamos de la esencia humana, no importa si estemos en Oriente, en Occidente, en Japón o en Israel, hay mucha coincidencia. O como algunos, como mi gran casamiento griego, no, porque todo está en la Torá antes y la Torá tiene todo. No es mi visión. Creo que coincidimos. Yo lo que iba, a mí me parece que es interesante ponerlo en línea de tiempo, esta pregunta que vos hacés relacionada con por qué seguir a un líder, incluso cuando se pone en riesgo tu vida o pones en riesgo la vida de los otros. Y yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. A mí me da como la sensación, hay un término que uso que tomé de los medios de comunicación, que es el término del delay. ¿Viste cuando un gol se grita antes o después, el relator lo canta antes o después de la imagen? Cuando hay delay entre imagen y sonido. Bueno, algo parecido nos pasa a los seres humanos. Entre nosotros, por un lado, a veces pasa que alguno ya digirió alguna cuestión relacionada con los cambios, como en los temas de cambio cultural esto se ve mucho, que hay algunos que son inclusive los punta de flecha de ese cambio que se está propiciando y demás, y otros van como atrás, y otros son los stoppers o los resistentes, que van como tirando para atrás y para la tradición, ¿no? Yo la lectura que hago de esto que pasó es una lectura con delay, ¿no? O sea, claramente, en otros tiempos pre-pandemia, que no se mueva una fecha de casamiento, quizás hubiera sido, llamémoslo, sano, funcional, no hubiera jodido a nadie, qué sé yo, o algo por el estilo. Lo que sucede es que de repente nos encontramos, y como te decía antes, nos encontramos y estamos cacheteados, estamos como muy, muy golpeados por algo que aparece con muchísima gravedad y muy rápidamente, que nos implicó hacer una lectura de lo que estaba pasando. Creo que esta capacidad de hacer lectura de contexto es una capacidad que para cualquier cambio es muy interesante, que es la capacidad de estar leyendo el contexto y percibiéndolo, y entonces ir haciendo los virajes necesarios según eso que vas leyendo. Quizás, y no sé si les pasa en sus casas, pero a mí me pasa en mi casa, y me pasa con gente querida, que estamos como no al mismo ritmo, como si unos fueran, como con criterios distintos, inclusive con respecto al cuidado, ¿no? Y como si estuviéramos con ciertos delay, como si estuviéramos mirando unos una cosa y mirando otros otra. Es tan confuso en algún sentido el contexto en el que estamos. Está claro que tenemos que guardarnos todos y hacer cuarentena, pero hay algunas sutilezas que permiten interpretaciones. No estoy hablando de lo del casamiento, estoy hablando de la casa de uno, ¿no? Si entrar o no entrar con zapatos puestos a la casa, si cuánto salir a hacer compras o no, si ir dos juntos o no. Digo, hay como ciertas cosas que son como pequeños detalles que terminan produciendo, por lo menos en mi casa, ciertos roces entre algunos. Hablemos de eso. A ver, ¿por qué se pelean? No. Alguno debe estar escuchando, así que mejor no. Pero, digamos, creo que los criterios en relación al cuidado tienen como por supuesto que hay un límite,
hay un límite, pero ahí adentro nos vamos moviendo y para unos tenemos que estar más acá, para otros tenemos que estar más acá. La sensación que yo tuve cuando vi lo del casamiento es que hubo como un delay de, hoy me parece que todavía no registraron, quizá no lo registraron como no lo registrábamos acá cuando pasaba lo que pasaba en Italia. Digo, por ahí no lo registraron porque no lo vivieron en carne propia todavía, ¿no? Sí. Yo te voy a decir dos cosas de esto y después te dejo a vos y después hago preguntas. Con las preguntas. El primer caso es, creo que a veces lo que nos pasa que vos llamás efecto delay, yo a veces lo llamo el efecto ducha. A ver. ¿Te pasó alguna vez que sale el agua muy fría, abrís un poco la caliente, pero como tarda en hacer efecto eso, decís, uy, sigue fría, y la abrís más, uy, sigue fría, y la abrís más, y de repente te quemás? Sí, sí. Hay un delay de ahí. Está muy Entonces, bien. yo siento que venían informaciones de afuera de lo que nos iba a pasar, nadie se daba cuenta, no reaccionaba, porque acá no llegó, y cuando llegó, ya nos vimos con algo muy encima. Sí. Pero lo otro que te quiero decir es que pensando en los grupos de gente que siguen a un líder fanático, y acá voy a este ejemplo que estamos hablando acá, o a los que siguen a cualquier líder carismático y fundamentalista en el mundo, ya sea en la Argentina o en otros países, incluso esto a veces explica por qué ciertas personas hoy están en ciertos lugares de poder en el mundo, porque tienen estructuras religiosas que los votan ciegamente y demás. A mí me genera la siguiente inquietud todo esto, porque cuando nos entregan la Torá como pueblo, para después extrapolarlo a otros, y nos dan un mandato de Torá, nos piden que seamos Or Lagoim. Vos, Andrés, sabés lo que significa, pero la gente tal vez no, entonces voy a traducir para la gente. Que seamos luz para las naciones. No importa, no quiero meterme en el concepto si está bien o está mal, sino que el mandato es abrite a los demás y iluminá, lleva un mensaje, integrate y mejorá el mundo, aportá de vos para que todos estén bien. ¿Cómo estos grupos se cierran tanto? Yo creo que algunos no están ni enterados de las noticias, porque de hecho, Poco Ortodoxas nos mostró algunos de estos grupos, Satmar, por ejemplo, que no miran noticias, no leen los diarios, no tienen internet, no se enteran. Entonces, no solo que no se cuidan porque escuchan más a su líder que otras cosas, algunos líderes hacen que además no se informen, y que los sigan ciegamente, y que confíen en que ellos son buenos sensores de lo que ellos pueden escuchar o no, leer o no. Ahora, los líderes sí leen las cosas que pasan afuera. Por eso a veces hay más responsabilidad en los liderazgos que en la gente que se deja llevar. Porque sí, ellos sí tienen ese me contacto. pregunto sobre la intencionalidad, ¿no? Ahí, digo, me pongo crítica en relación a la intencionalidad. Y ahí te hago una pregunta yo a vos, Fabi. Digo, si vos, por el estilo de liderazgo que vos tenés, si vos proponés hacer una celebración de casamiento con 50 personas, ¿vos creés que las personas que te siguen lo harían en este tiempo? La respuesta es clara, es por supuesto que no. Por supuesto que no. Claro, obviamente. Porque el modelo de liderazgo saliendo de esos grupos más sano, es el liderazgo que propone el disenso, la confrontación de ideas, la crítica, la construcción compartida, de un ida y vuelta. Por supuesto que uno defiende apasionadamente su forma de pensar y sus ideas, pero también uno se equivoca, uno es falible y uno tiene que escuchar a los demás y aprender de cada uno de ellos, y esa es la mayor sabiduría, ¿no? Cada vez que uno puede aprender de todos los demás. Sí, a mí hay dos palabras que me aparecen como muy fuertes, me vuelven a aparecer. Una es la palabra identidad, o tres palabras, la identidad, otra es la palabra pertenencia, y la otra es la palabra contagio, que me parece como muy fuerte, y no estoy hablando del contagio del coronavirus, ni del dengue, estoy hablando del contagio de percepción, ¿no? Yo trabajo muchísimo con esa idea de ser líderes de percepción, y lo trabajo en el sentido positivo, en términos de, bueno, cada uno dirá que es sentido positivo el lugar desde el cual
lidera percepción, pero digo, lo trabajo mucho, por ejemplo, en relación a cómo una pregunta te puede hacer mirar un lugar que no mirabas. Entonces, en ese sentido, si yo te hago una pregunta que te hace mirar un lugar que no estabas acostumbrado a mirar por hábito o por lo que sea, estoy liderando tu percepción, o sea, estoy influyendo de alguna manera con la pregunta sobre tu percepción. Entonces, es interesante porque los líderes lideran percepción, lideran ceguera, también usaste esa palabra, que creo que también es interesante si pensamos en términos de filtros perceptuales, ¿no? Perceptivos. La cultura, individualmente y culturalmente, y los grupos a los que pertenecemos y demás, nos hacen tener unos lentes puestos, que son unos lentes que nos hacen ver con mucho aumento ciertas cosas, o sea, verlas muy claramente, y otras que incluso pueden estar en nuestra cara, por no tener lentes preparados para ver ese tipo de cosas, en nuestra cara están esas cosas y no las vemos. O sea, las pasamos completamente por alto. ¿Por qué? Porque si las viéramos, rompen coherencia. Porque si las viéramos, nos harían entrar en conflicto para empezar con la identidad o con ese relato, como diría Harari, que tenemos de quién soy yo, y ni hablar del grupo al que pertenecemos, que también nos da identidad, en el cual además, si estoy, existo, si no estoy, dejo de existir. Te voy a contar algo de las fuentes judías, de eso muy interesante, me encantó lo que dijiste. Cuando Abraham tiene que ofrendar a su hijo Isaac y lo tiene que matar, o él entiende que lo tiene que matar, lo ata y se le pone encima con un cuchillo levantado. Isaac no puede ver eso, porque hay cosas que no estamos preparados para ver, no está en nuestro modelo mental verlo. Entonces, ¿qué dicen los textos? Después Isaac era ciego, y por eso sus hijos pudieron engañarlo, y Jacob se disfrazó del hermano y no lo pudo ver. Necesitaron quitarle la vista porque lo que tenía en la vista Era muy no doloroso. podía ver esa imagen. Claro. Hay cosas que no estamos preparados para ver. Y entonces el texto Es una sutilmente... metáfora perfecta para definir cultura, ¿eh? O sea, Porque está en eso la es, Torá. claro, y te lo asocio con el inicio de nuestra conversación, eso que acabas de decir. Cuando no vemos lo que nos intranquiliza, de alguna manera, por lo menos a corto plazo, vivimos más felices. Digo, y lo estoy exagerando y satirizando de alguna forma esto que digo de más felices. Porque inclusive hay alguna cuestión también de no mirar al otro, esta cultura colectivista de la que hablábamos y demás, o los vínculos de los que vos hablabas de Martin Buber y demás, también eso puede ser parte de lo que no miremos. O sea, si yo no estoy mirando al que está del otro lado, entonces lo que hago no lo pone en peligro. Y eso podríamos decir que es una elección, qué miramos y qué no, aunque hasta cierto punto lo es. O sea, elegimos a qué grupos pertenecer, bueno, sí, pero a veces es tan dolorosa la pérdida de identidad que nos da no pertenecer, o salirnos de de reglas que por ahí hasta pre-cuarentena, hasta pre-pandemia, eran reglas que te diría, en esas cuatro paredes, capaz que no le hacían mal a nadie. Digo, capaz, le pongo el capaz adelante para no decirlo como afirmación para nada. Pero digo, supongamos que no le hacían mal a nadie o demasiado mal a nadie. Ahora, en este tiempo, si seguimos igual que como antes, el hábito continúa, no nos damos cuenta de esta nueva circunstancia, no flexibilizamos nuestros lentes de percepción para estar mirando lo que pasa y lo que hay, el contexto se nos puede tornar peligroso y nosotros peligrosos para el contexto. Me muero por decir algo, tengo preguntas, pero te voy a decir algo muy cortito de lo que dijiste, porque me gustó, obviamente. Agarro mi mate. En el tema de la vista, y de lo que vemos, y lo que elegimos ver y no ver. O sea, que la Torá nos dice que nos sacaron de Egipto a Moshe y su pueblo, y a Abraham lo sacaron de Babilonia, porque eran las culturas de la vista, donde los grandes monumentos y las grandes construcciones dominaba todo.
y donde las deidades solo se veían, y donde todo estaba puesto en construcciones magníficas. Y nos llevaron al desierto porque es donde se escucha. Y quisieron que le saquemos la importancia que le damos a la vista, porque la vista seduce, confunde, engaña y te produce un montón de cosas, y nos dijeron que nos concentremos más en la escucha. Shema Israel es nuestro mandato. No hay nada que ver, hay que prestar atención, y prestar atención en hebreo se dice lasim lev, y si lo traducís literalmente es pone tu corazón en juego. Lasim lev. Entonces, en lugar de que la vista te produzca fascinación o seducción o te engañe, pone tu corazón y escucha, presta atención, que es lo que espera Dios de vos. Pero vamos a las preguntas. Tengo la primera que me chateó Guido. No conozco la que hace la pregunta, tal vez vos la conozcas. Se llama Miranda Juejati. Y pregunta: ¿el violar la ley se basa en la creencia de que están protegidos de algún modo? Bueno, es medio más para mí esta que tiene que ver con la Yo ya creencia. dije que esas preguntas las contestás vos. Sin dudas, estimada Mir, sin dudas, tenemos dentro de este mundo tan cerrado y fanático, la convicción, porque ahora vamos a hablar un segundo de eso, la convicción de que hay algo que está por encima de todo, que te cuida y te protege, que es Dios. Pero lo que yo quiero decir en esto, que me diferencia, es que la fe y la creencia no es convicción, es fe, si no sería certeza. No hay que tener certeza. Si Dios hubiera querido que tengamos certezas, nos hubiera dado otro tipo de vínculo con Él. Espera que desarrollemos una idea de fe, una idea de construir algo que tiene mucha incertidumbre y deseo de que pueda realizarse. Cuando ya tenés certeza, pasás a otra categoría. Y me parece que algo que caracteriza a estos grupos es que se aferran a certezas, y sí, tienen esta certeza, y mientras... Déjame agregarte algo más Dale. en respuesta a Mir. El concepto de creencia, desde la psicología, la creencia es un pensamiento que se transforma para nosotros en una verdad, o que adquiere grado de certeza para nosotros, y vivimos como si eso fuera la verdad, pero porque nos resulta estratégicamente útil que sea así, cuando las creencias nos resultan funcionales. Y al mismo tiempo a veces pasa que hay creencias que no nos resultan útiles y que igual las tomamos como verdad. Yo no, qué sé yo, suponte que yo diga, soy torpe, que yo no sirvo para tal cosa, y un día me encuentro con que hubiera sido muy interesante poder hacer aquello que yo decía que no sirvo para tal cosa, y también me encuentro con que me tomé ese pensamiento como la verdad, quién sabe de cuándo y de dónde y de quién, y entonces establecí, y esto además pasó a formar parte de mi identidad, establecí que eso es cierto, que yo no sirvo para las matemáticas, qué sé yo, suponete. Entonces, es interesante cuando uno dice, ojo, momentito, es una creencia, no es una certeza, esto que vos estás diciendo ahora, porque cuando lo ves como creencia, lo entendés como pensamiento, y entonces lo entendés como opción. Y así es como para mí debe ser. Y es más, te agrego algo más y va a la segunda pregunta y vamos a cerrar porque ya se hizo muy tarde y nos viene bancando, pero no quiero que se vayan. Entonces, creencia en hebreo se dice emuná. Hay una palabra amén, por ejemplo. Y emuná también se puede, con las mismas letras, la misma raíz, se forma la palabra omán, que es artesano. La creencia es algo que tenés que trabajar todos los días. No se logra, no se agarra, no se tiene, se trabaja. Y entonces hay que todos los días ir desarrollándola. Por lo tanto, no hay certeza, no hay... te hago la última pregunta de las que seleccionamos que nos mandaron por acá, que es más para vos, y cerramos. Dale. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes? A ver, responsabilidad de los líderes. Nosotros teníamos una peliculita, pero que no vamos a llegar a verla, pero que la reflexión de esa película, que es de Stone Age, si alguno la quiere buscar, es viejísima,
la reflexión a la que se arriba cuando yo la paso habitualmente, o algunas de las reflexiones posibles, tienen que ver con que está el líder y están los que están alrededor, y todos, aunque estén inactivos aparentemente, son parte de la toma de decisión en ese liderazgo, o por lo menos en alguna parte pueden tomar algún tipo de decisión. Es cierto que las situaciones de poder tienen todas sus características y no en todas se puede tomar decisiones, pero sí me parece que es interesante por lo menos preguntarse en situaciones en las que uno está atrapado así, y no estoy hablando solo de la del casamiento, hablo de la del casamiento, la de las fiestas de 5º año, o la de todos tenemos situaciones en las cuales estamos atrapados, y creemos que hay liderazgo que nos lleva, y en realidad somos parte cómplice de esa situación. Por lo cual, estar esperando o atribuyendo el cambio posible al líder nos pone en una inoperancia e impotencia tal en la que entregamos, aunque hubiera un poquito así de posibilidad de que nosotros hagamos algo, por lo menos para no ser parte de esa red en la que quedamos atrapados, si hubiera un poquito así, que ese poquito así, si fuera ese un 5%, que ese 5% sea nuestro 100%. Digo, no entreguemos esa parte, porque si nos quedamos enrollados en esto se produce o se produjo por el líder que nos hizo hacer tal cosa, si en algo tenemos libertad, la estamos delegando y perdiendo. Buenísimo. Ahora, ¿querés cerrar de alguna manera o con esto cerrás y cierro yo? Cerra vos, dale, dale. Bueno, a mí me parece que parte de la responsabilidad del liderazgo es entender que hay que salir de la concepción de que sos líder cuando te hacen caso, cuando te siguen. Y la Torá es fantástica en esto. La mayoría de los profetas fueron los grandes líderes del pueblo judío y nadie los seguía. El líder a veces tiene que ser el que te provoca, el que hace algo disruptivo, el que genera que vos te salgas de tu zona de confort, el que te pincha para sacar lo mejor de vos, y no el que te hace caso y el que te sigue ciegamente. Y buscamos muchos de esos modelos de liderazgo que son aparentemente los que el régimen democrático permite, y por eso, porque lo que buscamos no es no es liderazgo, sino que buscamos poder. Cuando la gente busca poder, busca un liderazgo donde la gente lo siga. Y entonces yo les propongo retomar el modelo de liderazgo de los profetas, por ejemplo, y que yo definiría así: el líder es el que trae ayuda, acompañamiento, contención o consuelo cuando el otro está mal, y es el que trae incomodidad cuando el otro está demasiado bien. El liderazgo viene a ayudarte a cambiar la situación en la que estás, pero no siempre para el mismo lado, no siempre de la misma manera, sino que dependiendo de tu situación. Está buenísimo, buenísimo. Y si me agarro de lo tuyo que decías recién, el liderazgo, para bailar hace faltan dos, hace falta alguien que se encuentre con ese líder, y no depositemos afuera todo, también está en uno su responsabilidad en la búsqueda de liderazgos. Y te digo la verdad que la pasé también, que podríamos ser amigos vos y yo. ¿Por qué no? ¿Te parece? Me encantó charlar con vos, les agradezco mucho a la gente que estuvo allí, de corazón, André, muchas gracias por este espacio que nos regalaste. Espero que lo hayan disfrutado, y obviamente que seguimos con muchas más actividades. Mañana tenemos Shavuot, el viernes Shabbat, hay mucho para seguir compartiendo, así que gracias, André. Más que nunca, más que nunca. Estamos más cerca y más conectados que nunca. Esa. Chau, gracias a todos, gracias Guido por ayudarnos con esto. Gracias, gracias.